¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Los saludo con mucho gusto desde la ciudad de Morelia, Michoacán. Antes de hacer mi comentario, quiero dejar público reconocimiento, mi agradecimiento al Hospital Civil de esta ciudad de Morelia y en lo particular al doctor Tapia, al doctor Rogelio Acuña, al doctor Arroyo y al doctor Colunga, quienes fueron los 4 cirujanos que intervinieron en una operación que se me practicó en la columna vertebral, creo que se llama lumbaglia o lumbagia, creo que no me acuerdo cómo se pronuncia, pero les quedo muy agradecido, sobre todo también a las enfermeras, a los enfermeros, al personal de intendencia del piso 3 donde estuve hospitalizado, por todas las atenciones que recibí. Y les aclaro una cosa, no fue una atención personal privilegiada, fue una atención que yo observé que se otorgó a todos los pacientes que se encontraban en ese tercer piso. Y mire usted que es un piso, pues yo digo, lleno de dramatismo, donde hay atropellados, donde hay personas heridas con disparos de arma de fuego, donde hay gente que ha sido lesionada gravemente con armas cortocontundentes, con armas contundentes, pues yo no sé aspectos médicos, pero yo vi de día y de noche cómo las enfermeras no cesaban de recorrer todos y cada uno de los pabellones en donde nos encontrábamos para revisarnos constantemente la temperatura, la presión, la sangre, a ver en qué condiciones nos encontrábamos, si estábamos bien, si requeríamos de alguna atención urgente. Créanme lo que quedo muy agradecido y sobre todo reconozco que hay una gran capacidad de médicos en este país, una gran capacidad de enfermeras que no se separan de la cabecera de los enfermos. Pero bueno, créanme lo que hasta 2 o 3 veces personal de intendencia llegaba a hacer el aseo del área en la que nos encontrábamos, enfermeras, enfermeros. Yo siento que en este país lo que falta es que la clase política destine mayores recursos para que el servicio sea mejor, para que haya más hospitales, para que haya médicos mejor pagados, enfermeras que se les reconozca la categoría de licenciatura, porque he visto yo el desprecio con que las ha tratado Peña Nieto y casi las considera como si fueran artesanas. Yo creo que debe de haber una modificación en la mentalidad de las autoridades superiores. En este caso hablo del sector salud, del sector público. Créanme lo que yo vengo agradecido, impresionado por la alta capacidad profesional. Le voy a decir algo, mire, porque se los tengo que decir, no me puedo quedar callado. Los 4 médicos que me operaron, esos 4 médicos cuyos nombres ya se los di a usted, los mismos médicos operan en una institución en esta ciudad de Morelia, que es la Star Médica. Ahí es costosísimo, es muy costoso. Una operación como la que a mí me practicaron y por los días que estuve hospitalizado en la Star Médica, me hubiera costado 150,000 pesos, cantidad que yo no tengo. ¿Sabe usted cuánto pagué en el Hospital Civil? 3,500 pesos. 3,500 pesos me costó la operación. Desde luego que tuve que comprar algunas, algo que le llaman, Gustavo, ¿te acuerdas cómo se llamaron eso? Matriz ósea, porque eso no lo tiene el hospital, es un producto que se llama matriz ósea, que se utiliza, no sé si para soldar los huesos, yo no sé qué utilidad le dan a eso, pero 3,500 pesos por restablecer una columna vertebral y en una operación que duró poco más de 4 horas, esto es algo increíble, es algo maravilloso. Por eso yo creo que el gobierno de la República, el gobierno del Estado, deben de ser más responsables en sus deberes y conceder mayores recursos para la atención de enfermos. Veo unos cuadros muy dramáticos ahí de mucha gente que llega ya casi
pues entregando la vida, viene de lugares lejanos y ahí les es salvada la vida. Son atendidos con prontitud. El área de emergencias está siempre abierta y apta para atender a quienes llegan. No me cansaré de agradecerle al Hospital Civil y al doctor Tapia, al doctor Colunga, al doctor Arroyo y al doctor Rogelio Acuña por la exitosa intervención quirúrgica que llevaron a cabo en mi organismo, de lo cual les quedo profundamente agradecidos. También, ya repito, soy reiterativo a las enfermeras, al personal de intendencia, a los enfermeros, a todos aquellos que estuvieron al pendiente no solo de mi situación, sino de todos los que ahí estábamos. Dicho esto, también quiero agradecerle a mi amigo el señor licenciado Luis Alfonso Ochoa Chávez. Muchas gracias, licenciado, porque estuvo muy al pendiente de la evolución de mi tratamiento médico, que yo le agradezco mucho, porque vía telefónica se estuvo comunicando a mi domicilio aquí en Morelia para saber cómo me encontraba. Afortunadamente fue una operación exitosa. Esto tarda, es un proceso que lleva más de 2 meses y medio, en donde los cirujanos me recomiendan no hacer movimientos bruscos, no caminar a prisa, no subir escaleras, no caminar demasiado. Pues, pues yo no sé, yo estoy acostumbrado a moverme, a hacer muchas actividades, pero tendré que sujetarme a lo que ellos prescriben. Bueno, ya dicho esto, quiero hablar del asunto de Ayotzinapa. No es posible que bueno, sí es posible, porque tratándose de una clase política tan mentirosa, tan corrupta, pues de ellos todo se puede esperar. Que el Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, pretenda cerrar una de las páginas más negras, más oscuras, no del pueblo de México, de un gobierno como el de Enrique Peña Nieto, como es el asunto de Ayotzinapa, diciendo que estos jóvenes normalistas fueron secuestrados, después fueron incinerados por la delincuencia organizada, y que ahí acaba todo, y que se da el caso por concluido. Esto es aberrante, esto no puede ser así. Él dice que esa es la verdad histórica, utiliza términos jurídicos que lamentablemente la mayoría de la gente desconoce. La verdad jurídica quisieran decir que es la verdad real, lo que verdaderamente aconteció y lo que él armó, porque él armó un expediente plagado de engaños y de mentiras. Esta no es la verdad real. Él trata de decir que es la verdad histórica porque mucha gente no entiende este término. Y no porque sean tontos, no, pues no son expertos en situaciones de carácter jurídico y se apantallan, como dice por ahí un amigo, que no quiero decir su nombre, pero sí la grosera. Dice, Murillo Caram utilizó un término apantallapendejos. Ay, dice la gente, la verdad histórica, esa es la verdad. Entonces así fue. Por favor, señores, esa no fue la verdad real. Eso que dio a conocer el Procurador General de la República es la versión que le interesa al gobierno de Peña Nieto dar a conocer para poner fin a un episodio terrible, oscuro. Ya he comentado yo en muchas ocasiones todos los argumentos otorgados, dados, emitidos por verdaderos peritos, declaraciones testimoniales. No puede ser posible que con 1 o 2 declaraciones de testigos que fueron torturados, inclusive se ha estado publicando recientemente en algunos diarios del país, que elementos de la Policía Municipal de Ayotzinapa, de Iguala, de la Policía Municipal de Iguala, declaran más de 15 que fueron torturados, fueron obligados a que se autoinculparan, que más de la mitad de ellos estaban francos, estaban fuera de servicio el día
de los hechos. Hay testimonios también en donde los mismos policías dicen, no es posible que hayan quemado ahí tantos cadáveres porque estuvo lloviendo 2 días. Es decir, esta verdad histórica que dice el procurador, que no es verdad histórica, porque no es la verdad real, ni es la verdad jurídica, es una versión falsa, engañosa, mentirosa, y sobre todo una mentira que es apoyada por columnistas deshonestos, periodistas vendidos, diarios nacionales, televisoras, estaciones de radio que no tienen conciencia del nacionalismo, que no tienen conciencia del dolor y de la tragedia de esos padres, sobre todo algo que deja muy mal parado al gobierno. De por sí este gobierno se cae a pedazos, está en el total desprestigio, igual que la Procuraduría. Nada más tomemos como referencia lo que aconteció en Tlatlaya. Cuando lo de Tlatlaya, primero se dijo que esos 22 personas que fueron abatidas, que no fue más que una simple y llana ejecución, asesinato por el ejército mexicano, habían se enfrentado a las fuerzas federales disparando armas de fuego y que se había suscitado un enfrentamiento falso, totalmente falso. Obligaron también a mujeres torturándolas, violándolas, golpeándolas para que hicieran declaraciones en el sentido de que señalaran de que efectivamente se había tratado de un enfrentamiento. Estas mujeres fueron a parar a la cárcel. Afortunadamente por ahí hubo un juez de los pocos que hay del fuero federal que ordenó la libertad de estas mujeres, pues le acreditaron que ellas fueron obligadas a confesar bajo tortura. Entonces, si ya el ejército carga con ese desprestigio, la Procuraduría General de la República carga con ese desprestigio, Peña Nieto está totalmente desprestigiado, no tiene el menor liderazgo, no hay ninguna credibilidad, bueno, pues eso trasládelo usted al asunto de Ayotzinapa, al asunto de Iguala, y entonces pues las mentiras que dijeron allá pues son las mismas que pudieron haber dicho aquí en el asunto de Iguala. ¿Qué dificultad podrá tener para una Procuraduría General de la República armar un expediente cómodo, a modo? Pues ninguno. Ellos hacen los peritajes, ellos levantan testimonios de personas que son torturadas y obligadas a declararse culpables, a decir las mentiras que convengan al gobierno de Peña Nieto. Entonces, esta verdad histórica, entre comillas, que yo pongo totalmente en duda, esa verdad histórica que dice Murillo Karam, no es más que una versión falsa, mentirosa, engañosa, porque ya no saben ni qué hacer. Y ahora resulta que casi amenazan a la gente para que ella no hable mal del ejército. Si la gente habla mal de una institución, en este caso del ejército, es porque hay elementos para hacerlos. No me refiero a toda la estructura. Un día el licenciado Luis Alfonso Ochoa Chávez me envió un mensaje, me hizo una aclaración muy pertinente. Obvio que no todo el ejército se encuentra en esta situación en la que incurrieron los que asesinaron a estas personas en Tlatlaya, como los que pudieron haber tomado parte en el asunto de Iguala. Mire, hay algo que a lo mejor usted no sabe y que para nada mencionan. Hay testimonios, la mayoría de los estudiantes traían celulares. Cuando estos estudiantes fueron llevados, creo que fue al 27 cuartel de infantería, muchos de ellos lograron comunicarse con sus familiares y les dijeron, papá, mamá, tío, en fin, estamos detenidos por el ejército en el cuartel 27 de Iguala, aquí nos tienen detenidos. Y qué casualidad que al rato esos celulares desaparecieron. Pero si de veras la Procuraduría General de la República quisiera llevar a fondo una investigación, pues eso está registrado en Telcel, en Teléfonos de México. Yo desconozco cómo se maneja eso, Gustavo. Todas esas llamadas telefónicas
son registradas, tanto las que entran como las que salen de un celular. Sin embargo, la Procuraduría General de la República se negó a ir a hacer una investigación de esas características, y los padres están señalando, pero si mi hijo me llamó desde el 27 Cuartel de Infantería, ¿dónde está mi hijo? Debieron de haber investigado más a fondo, haberle pedido a Teléfonos de México o al sistema que tenga registrado todo eso, bueno, hasta el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. ¿Cómo? Telcel, ¿por qué celular? Telcel, dice Gustavo que es Telcel, ¿por qué celular? Ellos tienen registrado todo. Todas las llamadas telefónicas que usted y yo hacemos están registradas, están grabadas. Entonces, si la Procuraduría General de la República hubiera querido ir al fondo, hubiera pedido el informe. Claro, la PGR sabe exactamente qué fue lo que aconteció, y aquí lo que se trata es, obedeciendo las indicaciones de Peña Nieto, cubrir a como dé lugar y a costa de lo que sea a elementos del ejército mexicano que pudieron haber participado por acción o por omisión en la desaparición de estos jóvenes normalistas de la escuela Isidro Burgos de Ayotzinapa. Qué lamentable que nosotros los mexicanos, por lo menos la mayoría, no tengamos confianza en ninguna de las instituciones de procuración ni de administración de justicia, menos en un presidente que trae una mancha terrible de deshonestidad con el asunto de la Casa Blanca, de la otra casa que le acaba de aparecer en Ixtapan de la Sal también, que le fue al parecer donada por un empresario, del asunto de la casa de Malinalco, del secretario de Hacienda. El propio Procurador General de la República se negó, cuando se inició este régimen, a dar a conocer su patrimonio. Es decir, son gente que no tiene la menor credibilidad. ¿Cómo les vamos a creer? Si fuera un régimen encabezado por gente honesta, gente pulcra, gente limpia, podrían tener credibilidad. No la tienen ninguno, ni desde el presidente de la República, ningún otro funcionario. Así es que ojalá este asunto no quede ahí. Seguramente en el momento que hago esta grabación, en instancias internacionales se está tratando este asunto, que hay 1000 elementos para echarlo abajo, las mentiras de esta verdad histórica, apantallador nombre, verdad histórica que dice el Procurador General de la República, cuando no es más que una versión plagada de engaños, de mentiras y de falsedades. Qué lamentable que en México nosotros, la mayoría, no tengamos confianza en las instituciones que procuran y que administran justicia. Además, algo que es muy importante, la desaparición de estos jóvenes, la PGR se negó a tratarlo como un asunto de desaparición forzada, la llevaron al terreno de la delincuencia organizada. ¿Por qué se negaron a tratarla como un asunto de desaparición forzada? Pues porque no le convenía, porque se verían obligados a hacer más investigaciones, a aceptar mayores responsabilidades. Pobre de nuestro país, de veras, créamelo, pobre de nuestro país en manos de prevaricadores, de mentirosos, de farsantes, de gente que engaña y que manipula, y a eso van de la mano la mayoría de los medios de comunicación, que a cambio de fuertes pagos por compra de espacios y dinero que le meten, embute que le dan a columnistas, a policía, a reporteros, a toda clase de informadores, pues este país está como está. Muchas gracias y los saludo con afecto. Y ahora, pues a retomar otra vez mi actividad de seguir grabando.